Condenan a 18 años de prisión al líder del grupo ultraderechista Oath Keepers. Fue hallado culpable de conspiración sediciosa por el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y es la primera sentencia que se conoce por el caso. Amnistía Internacional sostiene que la policía y el ejército de Perú les dispararon a los manifestantes en las protestas antigubernamentales y le pidió a la fiscalía investigar. En su informe habla incluso de racismo que legitimó la muerte de 49 personas. Rusia pacta y empieza el despliegue de armas nucleares tácticas en Belarus. El presidente de este país dijo que las primeras ojivas ya estaban en movimiento. De otro lado, los combatientes del grupo Wagner comienzan su retiro de territorio ucraniano para ser reemplazados por soldados rusos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. El líder del grupo ultraderechista Oath Keepers fue condenado a 18 años de cárcel por los delitos de rebelión y sedición. Stewart Rhodes fue calificado por el juez que llevó el caso como una amenaza para Estados Unidos. Su equipo legal dijo que apelaría la decisión. Se espera que su condena siente un precedente y que vengan otros castigos severos para los involucrados en el asalto del Capitolio de Estados Unidos. Manuela Cano con los detalles. Se trata de la sentencia más larga derivada de la toma del Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Stewart Rhodes, fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers, deberá pasar 18 años en prisión. Anticipamos mucho más que una sentencia de 18 años. No es que esté de acuerdo con la sentencia, pero anticipé mucho más. Rhodes fue condenado por orquestar un complot que buscaba mantener al presidente Joe Biden fuera de la Casa Blanca tras las elecciones de 2020. El militante fue encontrado culpable por rebelión y conspiración sediciosa, siendo el primero en ser sentenciado por ese delito. Además, el juez acordó aplicar penas agravantes por terrorismo, algo inédito para los involucrados en el asalto del Capitolio. Su equipo legal aseguró que apelará la decisión. Creemos que tenemos una buena apelación en camino. Esperamos con interés la apelación, el proceso de apelación, y apoyamos firmemente a Stewart Rhodes. No creemos que sea una amenaza para la sociedad. No lo creemos en absoluto. En la audiencia, el juez lo catalogó como un peligro para Estados Unidos y también para la democracia. El acusado, por su parte, dijo sin pruebas que era un preso político. Rhodes tiene 58 años, nació en Texas y se licenció de la Facultad de Derecho de Yale. Fue paracaidista del ejército. Comenzó su carrera en la Corte Suprema de Arizona, una que dejó para fundar a los Oath Keepers hace más de 10 años. Ahora la condena de Rhodes marca un hito en la investigación sobre el asalto del Capitolio, una decisión que podría abrir el camino a sentencias más severas en el hecho que marcó la historia democrática de Estados Unidos. En otras noticias de Estados Unidos, mientras se calienta la campaña por la nominación republicana, se enfría la relación entre dos antiguos aliados, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quienes han intensificado los ataques entre sí desde que este último anunciara oficialmente sus aspiraciones presidenciales. Ambos buscan ser el candidato del partido que competirá contra Biden en las presidenciales. Esta vez Trump criticó la gestión de DeSantis en el llamado Estado del Sol. Cuando salgan a la luz los hechos de Ron DeSantimonious, verán que es mejor que la mayoría de los gobernadores demócratas, pero en el mejor de los casos es muy regular en comparación con los gobernadores republicanos que han hecho un trabajo fantástico. Y mira a Disney, y qué lío es, podría haber llegado a un acuerdo fácil, pero no, quería mostrarle a las noticias falsas lo duro que es. Todo el asunto de Disney es realmente muy desafortunado. Ahora se están eliminando miles y miles de puestos de trabajo y mucha gente está muy molesta por eso. Y también en Estados Unidos continúan los partes de tranquilidad entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso sobre las negociaciones para elevar el techo de la deuda. Esta vez fue el presidente Joe Biden quien reiteró que las conversaciones con el líder de la Cámara de Representantes habían sido productivas. Por su parte, McCarthy mencionó que pese a que por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, los negociadores continuaban trabajando. Sin embargo, el tiempo se agota y antes del 1 de junio deberían llegar a un consenso para evitar un posible impago.
Speaker McCarthy and I have had several productive conversations. McCarthy y yo hemos tenido varias conversaciones productivas y de hecho nuestro personal continúa reuniéndose mientras hablamos y están progresando. Dejó en claro una y otra vez que el incumplimiento de pago de nuestra deuda nacional no es una opción. El pueblo estadounidense merece saber que los pagos del Seguro Social estarán allí, que el hospital de veteranos permanecerá abierto y que se logrará un progreso económico y lo seguiremos logrando. El default pone todo eso en riesgo. Los líderes del Congreso entienden eso y todos han acordado que no habrá incumplimiento. Es hora de que el Congreso actúe ahora. Amnistía Internacional publicó su informe sobre lo que ocurrió en las protestas antigubernamentales que hubo en Perú después de la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. Concluyeron que la policía y el ejército le dispararon a los manifestantes incluso con armas prohibidas y agregaron que el gobierno de Dina Boluarte descalificó a los habitantes del departamento de Puno con frases racistas que legitimaron las muertes. Eumar Esa nos cuenta más. Racismo letal. Ese es el nombre del informe presentado por Amnistía Internacional en el que se denuncia uso ilegítimo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales durante el control de las protestas que sacudieron al país tras la destitución de Pedro Castillo. Una respuesta con sesgo racial que habría sido coordinada y tolerada desde el Estado y no casos aislados. No encontramos evidencia que ninguna de las personas que fueron sometidas a ejecuciones extrajudiciales o asesinatos arbitrarios estaban empleando la violencia en el momento que se utilizó la fuerza letal en su contra. Amnistía estudió en su informe 49 muertes de manifestantes ocurridas en choques con fuerzas del orden, la mayoría de ellas en el sur del país, lo que permitió detectar un patrón de estigmatización en contra de poblaciones históricamente discriminadas, así como el empleo desde instancias de poder de un discurso de odio. Nosotros definitivamente nos gustaría ver a los fiscales y a la fiscal de la Nación que investiguen si es que el discurso por la presidenta y de otros está en el marco del artículo 20 de la gobernanza internacional para lo que son derechos civiles. El informe se suma al pronunciamiento de la semana pasada del relator especial de Naciones Unidas para la Libre Asociación, que se declaró alarmado por el uso excesivo de la fuerza que causó más de 60 muertes durante las protestas. Se espera que la Fiscalía tome declaración a la presidenta Dina Boluarte la próxima semana sobre lo ocurrido durante las manifestaciones. Los habitantes del suroccidente de Colombia completan más de 5 días sin el servicio de gas natural debido al cierre preventivo de un tubo transportador. El Ministerio de Minas y Energía aseguró que el servicio se empezará a restablecer de manera progresiva durante esta noche, mientras que muchos buscaron alternativas para no tener tantas afectaciones. Andrés Triviño tiene todos los detalles. Volvieron los hornos de leña al suroccidente de Colombia, al mismo tiempo que aumentaron las compras de cocinas eléctricas. Alrededor de 6 millones de personas se han visto afectadas por la suspensión temporal de gas natural que ya completa varios días, debido a una anomalía geológica. La industria alimentaria y los hogares buscan alternativas. Nos está afectando la falta del gas porque esa es una cosa que la necesitamos, sea como sea, la estamos necesitando. Y ahora estamos cocinando ya con leña porque ¿qué podemos hacer? No hay nada más que hacer sino conseguir leña. No hay gas y además tampoco no hay ni plata para comprar ni gas, ni comprar leña, carbón. Habitantes de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Cauca y Valle del Cauca han reportado la suspensión del servicio. El pasado 20 de mayo, la empresa Gases de Occidente reportó un aumento en la temperatura del subsuelo cercano a un volcán, asegurando que se trataría de un incendio subterráneo con un termómetro superior a los 600 grados. La empresa decidió suspender el suministro de manera preventiva, ya que uno de los tubos transportadores se extiende por esta zona, un mercado que representa el 26% de usuarios de gas licuado de petróleo de todo el país. La ministra de Minas y Energía visitó la zona junto con expertos, dando un parte de tranquilidad y asegurando que el servicio será restablecido pronto y de manera gradual.
Vamos con noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anunció que ya empezó a desplegar las armas nucleares tácticas en territorio bielorruso, un movimiento que materializa lo que ya anunció en marzo el presidente Vladimir Putin. Según la agencia TASS, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que la decisión se ha tomado como respuesta a la escalada de las amenazas en sus fronteras. Y tras asegurar que tienen el control total de Bakhmut, este jueves el grupo Wagner empezó a entregar al ejército regular de Moscú sus posiciones en la ciudad, donde mercenarios rusos y el ejército ucraniano han estado combatiendo durante meses en la batalla más larga de esta guerra. Kiev continúa desmintiendo la derrota. Más detalles con Luis Muñoz. El grupo Wagner inició su repliegue de Bakhmut. Tras el anuncio de la captura de la ciudad la semana pasada, los mercenarios van a dejar su espacio al propio ejército ruso. Así se lo comunicó a sus tropas el líder y fundador del grupo, Yevgeny Prigozhin. ¿Qué pasa, muchachos? Eso es todo. Nos mudamos en 10-15 minutos. Todos se van antes del 1 de junio. Descansaremos, nos prepararemos y luego obtendremos una nueva tarea. Se espera que esta retirada termine antes de fin de mayo. Prigozhin, muy crítico con los altos funcionarios de defensa de Rusia, ha dicho que estarán listos para regresar si el ejército no puede controlar la situación. Estos son Biber y Dolik. En el momento en el que el ejército tenga un momento difícil, ellos se plantarán y bloquearán el paso al ejército ucraniano. Desde Ucrania lo ven como un reagrupamiento por las bajas que han provocado al grupo Wagner durante meses. La viceministra de Defensa ucraniana reconoció en Telegram el intercambio de tropas con Rusia. En las afueras de Bakhmut, el enemigo ha reemplazado las unidades de Wagner con fuerzas del ejército regular. Dentro de la ciudad misma quedan combatientes de Wagner. Bakhmut ha sido la batalla más larga y sangrienta de la guerra. Wagner reconoció más de 20.000 bajas, mientras Ucrania está a la espera de realizar una contraofensiva en la que pueda recuperar un enclave simbólico, aunque convertido en escombros. España irá a elecciones municipales este domingo 28 de mayo. Una de las principales barreras es vencer la abstención, que en los comicios de 2019 superó el 36% junto con los votos en blanco y los nulos. Ante la baja participación, surgieron alternativas de la sociedad civil para hacer de la política algo más representativo. Conozcamos algunas de estas opciones en Madrid con el informe de nuestra corresponsal Marina Colorado. Son las 9 de la mañana e Iván está en su tercer entrenamiento del día. Es triatleta de élite y entrenador. Ahora, además, es candidato a concejal de deportes para la Alcaldía de Madrid. Yo creo que nos iría bastante mejor si en todas las áreas, en todas las competencias del Ayuntamiento de Madrid, tuviéramos un político menos y un profesional más. El 28 de mayo hay elecciones municipales y regionales en España. En la capital, por primera vez, una iniciativa ciudadana presenta una opción para llenar la alcaldía de ciudadanos expertos en temas concretos y no de políticos. Cuando entras en un partido político empiezas a escalar y bueno, al final te tienen que colocar en una de las competencias, pero tú seguramente no sepas de esa competencia. En este caso, al no ser políticos, a ser profesionales desde hace muchísimo tiempo en esas competencias, sí que sabemos de lo que vamos a hablar. Buenos días. En este acto de campaña está Nelly Matos, de República Dominicana, y tercera en la lista de Recupera Madrid con otros 57 profesionales. Insiste en la importancia de que los migrantes se involucren en la vida pública y que los que puedan voten en las municipales. Es importante que salgamos, que estemos, que nos empapemos de la ciudad en la que vivimos, porque nosotros vivimos aquí, trabajamos aquí y por lo tanto tenemos mucho que aportar a esta ciudad. En 2019, más del 35% del electorado en Madrid no fue a las urnas. Esta realidad es la que quiere reflejar el partido Escaños en Blanco, que pretende captar a los electores que votan nulo, en blanco o se abstienen. Pero lo que hacemos es, en caso de salir elegidos, no juramos el cargo. Entonces ese escaño se queda vacío. Esta candidatura renuncia también a subvenciones, dietas o sueldos. Lo que queremos es que se vea si hay algún tipo de problema. Y a partir de ahí se abre un debate sobre cuál es el problema que hay. Alternativas viables, aunque minoritarias, en una ciudad que en las últimas 3 décadas y media ha tenido 30 años de alcaldías de derecha o centroderecha.
Y cerramos en Sierra Leona. Una fuerte tormenta se llevó consigo el que una vez fue el símbolo más importante del país. El famoso árbol de algodón que se elevaba sobre la capital, Freetown, se cayó durante las horas de la noche, dejando solo parte de un tronco afilado. Se dice que en 1700, cuando esclavos estadounidenses liberados llegaron para fundar el país, se reunían bajo sus ramas para ofrecer oraciones antes de mudarse a su nuevo hogar. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.